México hay 111.049 personas desaparecidas y no localizadas. Así lo indica la última cifra disponible de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y en lo que va de este sexenio se tiene un registro de más de 43,000 desapariciones en todo el país. Estamos hablando de un promedio de 25 personas por día. 25 personas por día. Para hablar del tema, doy la bienvenida a nuestro experto en seguridad, Eduardo Guerrero. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Gracias por la invitación. Y se encuentra con nosotros Santiago Aguirre, él es director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. ¿Cómo te va, Santiago? Muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Eduardo, también. Encantado. Estas cifras, ¿cómo las ves? Porque hay ahorita todo un debate con la salida de Carla Quintanilla de la Comisión Nacional de Búsqueda, de que si están tratando de maquillarlas con un nuevo censo, en fin. ¿Tú cómo ves estas cifras, Eduardo? Yo creo que Carla Quintana hizo un gran esfuerzo. Quintana, ¿verdad? Sí, okay. De sistematización de esta información, de ordenarla, de catalogarla y de depurar también, ¿no? A mí me parece que ahí Santiago tendrá una voz más autorizada, que ellos sí han analizado de manera más estrecha esta base. Sí me parece muy extraño, Leo, que justo poco antes de que inicie un proceso electoral, cuando las cifras de desaparición van a la alza en varias ciudades del país, especialmente la zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, problemas graves que tenemos en Puebla con desaparición de mujeres, o el caso de Quintana Roo también. Hay varios puntos preocupantes, Leo, y en donde tenemos evidencia incidental y sistematizada también oficial y de fuentes abiertas de que están creciendo las desapariciones. Viene una especie de reforma a la metodología y una revisión, ¿no? Suena como algo que sí quisieran ellos no tener este flanco abierto para críticas de la oposición, porque ahora que vengan los procesos electorales, pues obviamente este va a ser un tema muy importante en la mesa, ¿no? Así es. Santiago, ¿tú cómo ves este intento de volver? Por cierto, van a utilizar a los servidores de la Nación, la Secretaría de Bienestar, es parte del tema, ¿no? La Secretaría de Bienestar no debería estar levantando estos censos, pero bueno, ya sabemos que este gobierno luego no importa mucho los cargos, sino los encargos. ¿Cómo ves tú? Con mucha coincidencia con Eduardo, Leo, la verdad es que la comisionada Carla Quintana venía haciendo un buen trabajo por poner de pie una institución que está muy debilitada, como es la Comisión Nacional de Búsqueda. Y viene este momento en el que se le indica hacer una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que es una herramienta de la Ley General en materia de desaparición forzada desde 2017. El registro no es intocable, sin duda alguna puede tener problemas tanto de subregistro como de sobreregistro. Okay. De sobreregistro, Leo, porque las familias van de institución en institución dando sus muestras de ADN, presentando denuncias porque no tienen resultado. Y de subregistro, porque lo que documentamos muchas de las organizaciones de derechos humanos es que en muchos estados de la República no hay condiciones siquiera para denunciar. Y a eso añádele temas como la desaparición de migrantes, respecto de los cuales nadie viene a denunciar a México. En fin, desde luego los gobiernos tienden a poner el acento en el sobreregistro porque a nadie le gusta tener una cifra enorme de desaparecidos hacia el cierre de su administración. Los organismos de derechos humanos ponemos el acento en el subregistro. Sea cual sea la perspectiva, lo que es muy llamativo, Leo, es que esto se decida ya en periodo electoral. Pues eso es lo que a todos luces huele mal, despierta preocupaciones muy legítimas. Y generó un conflicto entre Alejandro Encinas, ¿no?, subsecretario de Derechos Humanos, y la propia Carla Quintana, ¿no?, que se rehusaba, ¿no?, a este ejercicio, ¿no? Es la versión que ha presentado. Es la versión, sí, Proceso, ¿no? Exacto. Pero digamos, cuando... Estoy citando a Proceso, es correcto. Cuando en la conferencia mañanera el presidente de la República pone el énfasis en que no quiere que su administración termine con peores números que la administración, ya no de Peña Nieto, sino de Felipe Calderón, pues digamos que la preocupación de que haya una manipulación se vuelve fundada. A ver, yo quiero preguntarles, ¿por qué hay tantos desaparecidos en México? O sea, esta cifra de 43,000 en este sexenio es una barbaridad. 25 promedios al día.
¿Por qué desaparecen tantas personas en México, Eduardo? Mira, ¿de dónde vienen? ¿Tenemos la radiografía de las desapariciones? nosotros en Lantia hemos hecho un ejercicio de recolectar una base de datos con base en fuentes abiertas y hemos tenido algunos hallazgos interesantes. Uno, por ejemplo, que es muy revelador, es que las mujeres que desaparecen, muchas de ellas se concentran en un rango de edad entre los 16 y los 22 y son mujeres más bajitas de la estatura promedio, delgadas, y tienen rasgos fisonómicos, por ejemplo, en su cara, son mujeres blancas de pelo largo, labios gruesos, nariz respingada, que nos hace pensar que son mujeres que se las llevan a los mercados de trata de personas, ¿no? En el caso de los hombres, por ejemplo, lo que hallamos fue algo contrastante. Son hombres más altos de la estatura promedio, son hombres robustos, y eso nos hace pensar que muchos de ellos son reclutados también para fungir como sicarios en organizaciones criminales. Pero entonces lo que estamos hablando es de desaparecidos por parte del crimen organizado para las mujeres en la trata de personas y de hombres para guaruras, halcones, sicarios, en fin. Eso sí, tenemos en los casos de desaparición forzada o extrajudicial. Exacto. Esos son los de las autoridades, cuando los soldados o los policías desaparecen gente misteriosamente después de que los han detenido. Es un porcentaje menor, al menos lo que yo tengo registrado. Pero ¿tienes también números de cuánto es más o menos las forzadas y cuántas del crimen organizado? Mira, es que como esta fue una base basada en fuentes abiertas, yo creo que son más confiables las cifras oficiales, porque están basadas en denuncias. Nosotros lo que hicimos, Leo, fue hacer 3 bases de datos. Primero, las personas que aparecen como levantadas, es decir, secuestros no económicos. La segunda base fue de fosas clandestinas y la tercera base es de las alertas AMBER y ALBA, que son alertas que emiten las fiscalías estatales cuando desaparecen personas. Entonces, extrajimos toda la información de esas alertas y también levantamos toda la información de fosas clandestinas y de levantamientos, y es así como encontramos estos patrones que te estamos comentando. Obviamente hay mucha otra gente que desaparece que no responde a este patrón, pero estos patrones son muy, digamos, notorios, ¿no? Muy notorios. Ahora, bueno, quizás ahorita le paso la palabra a Santiago, pero sí me gustaría comentarte algo más. Ok, a ver, Santiago, tú tienes la radiografía, más o menos lo han hecho en el Centro PRO, de por qué hay tantas desapariciones en México. Mira, cuando vino el Comité de la ONU sobre las desapariciones forzadas en 2021 a México. Desapariciones forzadas son propiciadas por el Estado. Ese es el mandato del comité. Ellos estudian en México en 2021, publican su informe en 2022. Y ellos hablan de que hay varios patrones en México. El patrón de la desaparición forzada clásica, donde directamente la persona es privada de la libertad por una autoridad. Del Estado. Del Estado. El patrón de la desaparición por particulares, que es como lo tipifica la ley, donde son civiles quienes se llevan a las personas y las desaparecen. Y luego tenemos una zona gris, cuyo volumen es muy discutible en México, de desapariciones cometidas por particulares, pero que están actuando bajo la aquiescencia, la complicidad o la protección de autoridades. Ante el derecho internacional, esas también serían desaparición forzada de personas. Por eso se complejiza. O sea, policías comprados por el crimen organizado que de alguna manera son cómplices en estas desapariciones. Así es, hacen la detención material de la persona y la entregan, o brindan la cobertura para que eso... Pues como Ayotzinapa, que hemos hablado tantas veces, ¿no? Contigo. Sí, se vuelven desapariciones forzadas precisamente por ese elemento de aquiescencia. Así es. ¿Y se tiene una idea de los números o de cuántas son cada una? Parte del problema que tenemos en México es que tenemos un puñado de sentencias, Leo. Son 40 frente a el volumen tan alto de desapariciones, y no tenemos una explicación judicializada que nos permita dilucidar el volumen, aunque creo que Eduardo, con sus números tan acertados como siempre, está en lo correcto al decir que hay un gran volumen de desapariciones cometidas por particulares y que esa es la mayoría, ¿no? Eduardo, tú querías agregar algo. Sí, quería comentarte, Leo, que el tema de la desaparición cometida por particulares
viene de la mano con todo el fenómeno criminal que hemos ido reseñando a lo largo de los últimos años. Sí. Va de la mano. Sí. ¿No? Ahora, ¿por qué se ha exacerbado en los últimos años? Me parece que tiene que ver con factores como el hecho de que para no confrontar a los criminales les han dejado colonizar nuevas zonas, y en esas nuevas zonas, en esas disputas criminales, hay mucho tema de reclutamiento de las bandas en disputa, porque hay también muchas bajas de parte de las bandas. Lo que nos contabas de Lagos de Moreno la semana pasada, ¿no? ¿No? Ese es un fenómeno muy importante. Un segundo factor, Leo, me parece es que a veces las autoridades municipales les dicen, oigan, no me dejen los muertitos aquí porque eso me genera a mí muchos problemas. Si van a tener una disputa, pues se llevan sus muertitos a algún lugar y por allá los dejan, porque ya que haya cadáveres y cuerpos, viene una investigación judicial, viene la atención mediática, y eso le genera mucho nerviosismo a las autoridades locales. Entonces, un poco ahí creo que de manera tácita el mensaje a los criminales es: desaparezcan a la gente. Por eso es que ahora pues hay tantas fosas clandestinas en el país, ¿no? Híjole, bueno, tengo que hacer una breve pausa. Vamos a regresar con Santiago y con Eduardo. Este tema, de verdad, yo no puedo pensar de las cosas peores que le puede suceder a una familia es una desaparición. Yo sí creo que es peor que un asesinato, porque siempre te quedas con la esperanza de que va a regresar. La zozobra absoluta que se vuelve tortura. Y además, exacto, es una tortura, muy bien puesto. No saber dónde quedó tu ser querido. Sí, no, ni a dónde llevarle unas flores, ¿no? O sea, sí es una cosa espantosa. Regresamos en un momento más. Estamos hablando del tema de desapariciones en México con Eduardo Guerrero y Santiago Aguirre. Santiago, ¿cómo resolver este problema? O sea, es un problemón. O sea, cuando estamos hablando de 43,000 personas, de un promedio de 25 por día, pues es un problema enorme del Estado mexicano. ¿Ustedes tienen algún tipo de propuestas? A ver, sean 100,000 o sean un poco menos si se hace esta revisión. Sí, porque al final a lo mejor hacen la revisión y queda 80,000. Bueno, pues sigue siendo un escándalo. Coincidirán en que hace tiempo rebasamos las cifras que serían razonables para un Estado de derecho, ¿no? Entonces, el del registro, el del censo, el de los números es el menor de nuestros problemas. Sí. Hoy tendríamos que estar hablando de cómo detener este fenómeno delictivo, porque si no, al acumulado que ya tenemos se siguen sumando nuevos casos y no hay sistema ordinario o extraordinario que vaya a poder, con ese rezago forense, con ese rezago de carpetas de investigación y sobre todo con esa cantidad de víctimas que están desoladas y sin ningún tipo de amparo en el país. Cuando vino el comité... Perdón, Santiago, es que son dos problemas, ¿no? Los que ya están desaparecidos y evitar que sigan habiendo más desaparecidos, ¿no? Son dos temas de naturaleza diferente, supongo, Santiago, ¿no? Así es, digamos que cómo evitar que esto siga ocurriendo. Claro. Habla más de un problema de prevención y de seguridad, y qué hacer con el rezago, más con un tema de justicia y forense. Correcto. Así es. Separarlo. Cuando vino la ONU a México, le trazó una hoja de ruta con una serie de prioridades muy específicas y de precondiciones a cumplir de lo que ellos denominaron una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones. Y parte de ello, por cierto, era subsanar las deficiencias de los registros. Si se hubiera tenido esa recomendación, no estaríamos ahora en esta. Pero sin duda alguna, la solución que venga va a requerir de más asistencia técnica internacional. México no está pudiendo solo con esta tarea. Es que ayer en la mesa lo pensábamos, lo discutíamos en la mesa de los lunes. ¿Hay algún país que tenga esta misma problemática de desaparecidos? Bueno, hay países que han lidiado con un problema grande de desaparecidos en contextos de conflicto armado interno, Colombia, Bosnia, pero con el tipo de violencia que estamos teniendo en México, más parecido al Triángulo Norte-Centroamérica, la verdad es que hay pocos referentes a los cuales voltear, salvo que Eduardo... Somos un caso excepcional, Leo. En ningún país del mundo hay un problema en donde el 70% de los homicidios
y una gran cantidad, un gran porcentaje de desapariciones en este volumen de miles, de decenas de miles, esté vinculado con temas de crimen organizado. Es algo completamente fuera de lo común, en donde muchos especialistas internacionales se rascan la cabeza pensando qué sucedió en México, qué está pasando en México que tienen este problema. Es realmente un problema único en cierta manera. Por eso también es que no hay también una receta clara a la que podamos acudir. Sí. Es algo que tenemos que idear de acuerdo también a la realidad que hemos ido sorteando y a los aprendizajes que hemos ido teniendo, Leo. Pero como tenemos un problema también institucional en donde nuestras burocracias administrativas, burocráticas son tan inestables, no se genera, no se acumula este conocimiento. Entonces, en las fiscalías, en las secretarías de seguridad pública, en los cuerpos policiales, esta enorme rotación de directivos y de los elementos nos deja periódicamente vacíos de expertise, de experiencia, y no se pueden aplicar esos aprendizajes, ¿no?, que llevamos ya años acumulando, ¿no? No quiero dejar a un lado, Santiago, en este tema de las desapariciones a los migrantes, porque pues también son seres humanos, ¿no? O sea, los otros quizás sean de nacionalidad mexicana, pero también hay un tema de desapariciones de migrantes importante, que ustedes pues lo han identificado, Santiago. Sin duda alguna, casi cada año tenemos caravanas en México de madres de migrantes desaparecidos en el país. En el país México. En el país México son madres hondureñas, nicaragüenses, salvadoreñas, guatemaltecas, que vienen a buscar el paradero final de sus seres queridos que viajaron con el sueño americano y encontraron en el camino la pesadilla que es México, ¿no? Sí. Y en este tema es muy claro como si no tienes bancos nacionales de datos forenses interconectados, claro, alimentados por las fiscalías estatales, que son una buena parte del problema está ahí, en las fiscalías locales. No puedes construir bases de datos nacionales que atiendan a esta población que está por su propia naturaleza en condición de movilidad por todo el territorio. Claro. Déjame ir al tema de la prevención, porque tenemos un número enorme de desaparecidos y pues al parecer se van sumando 25 por día en promedio, ¿no? ¿Qué se puede hacer en términos de prevención? Porque yo sé de lugares donde ya no dejan salir a las chavitas, a los chavitos, o sea, a las calles. Hay una especie de toque de queda a las 8 de la noche, ya no salgas, o ve acompañado de un adulto, en fin. Pero son soluciones caseras, digamos, ¿no? Al problema de prevención para que siga habiendo desapariciones, Eduardo. Mira, el gobierno debería ser muy transparente. Por ejemplo, si sabemos que ahorita que en Puebla, capital, es donde hay más mujeres desaparecidas, o en Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque, toda la zona metropolitana de Guadalajara también tiene un enorme número de desaparecidos. Habría que decir primero en qué colonias, casi en qué calles, en qué polígonos. Cuadrantes, Y algo muy típico, Leo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, es que desaparecen cuando van caminando solas. Ok, a ver, eso. Porque como son mujeres de baja estatura, como dije, también bajo peso, es muy fácil para un varón llegarlas, abrazarlas y subirlas a un vehículo en cuestión de segundos. Entonces ahí, por ejemplo, una mujer no debería a ciertas horas en ciertas colonias estar caminando sola. Y debería haber alertas, digamos, en esos polígonos, esto ¿no? Debería difundirse, debería divulgarse dónde están desapareciendo mujeres, ¿no? Bueno, y perdón, pero ¿para qué sirve la Guardia Nacional si no es para eso? ¿No? Pues sí, esto es un tema fundamental, pero tenemos tantos focos en el país rojos en tema de homicidio, de desaparición, de levantamientos, que tiene que ver mucho con desapariciones, que no se dan abasto las autoridades. Entonces sí recomendaría yo mucho que las personas tomaran medidas de protección, ¿no? En el caso de los hombres, por ejemplo, ya vimos en el caso de Lagos de Moreno que hay grupos de avistamiento carretero que tienen el protocolo de detener de inmediato vehículos en donde circulan 3 o más varones para interrogarlos, saber dónde van. Y en caso, por ejemplo, de que averigüen que están yendo a una cita de trabajo para presuntamente una banda rival, seguramente pueden ser desaparecidos. Probablemente, ¿no? Entonces, no circular en esas carreteras donde ya sucedieron estos eventos, estar informados,
pero ahí también el gobierno tiene que soltar la información, los beneficios de la transparencia de datos en materia de seguridad y de incidencia delictiva a nivel colonia es fundamental, Leo. Totalmente. No sé si quieras agregar algo ahí, Santiago. Yo solo sumaría, Leo, que es prioritario que los políticos dejen de usar este tema como arma arrojadiza. Muy importante. El país está perdiendo a su juventud en homicidios, en desapariciones, y la prioridad de los políticos es decir, tal administración tuvo más, a tal le fue peor, yo tengo menos números, pero son unos números espantosos de todas maneras. En fin, mientras no haya un reconocimiento serio de Estado de que este es un problema de primera magnitud y se apueste de verdad a estas herramientas ya previstas en la ley, el Banco Nacional de Datos Forenses, en fin, vamos a seguir en discusiones estériles de números y el fenómeno va a estar allá afuera llevándose a los jóvenes. Déjame una última pregunta, Santiago. Cuando desaparece alguien, ¿qué es lo recomendable? Tú que estás en una ONG que le ayuda a la gente en ese sentido, ¿tú qué le dirías? A ver, desaparece una muchachita, desaparece un muchacho, en fin, ¿qué hay que hacer? Mira, Leo, las primeras 72 horas son definitorias porque es cuando se pueden recoger, por ejemplo, grabaciones de video que estén a disposición de alguna cámara, testigos, etcétera. Pero no es posible caer en el tópico de que la gente denuncie cuando en muchos estados van a denunciar al Ministerio Público y por la parte de atrás le informa al cartel que controla el territorio, ¿verdad? Entonces, a ver, hay que denunciar porque se pierde. Sí, hay que denunciar. Pasan las horas, desde luego. Hay que buscar ONGs, hay que buscar ONGs como las suyas, que les ayuden, que las asesoren, ¿no? Claro, en todo el país hay defensores y defensoras de derechos humanos haciendo este trabajo. Hay comisiones estatales y la Comisión Nacional de Búsqueda que levantan una cosa que es el reporte de desaparición, que ayuda a que se boletine rápido, sin formalizar una denuncia penal, la desaparición de una persona. Pero insisto, sería irresponsable decirle a alguien en Salvatierra, Guanajuato, vaya usted con el Ministerio Público cuando trabaja probablemente para un cartel, ¿verdad? No sé si quieras agregar algo, 30 segundos, Eduardo. Me parecen muy pertinentes las recomendaciones de Santiago. Ahí lo dejaría. Qué tema, Qué barbaridad. Eduardo, muchas gracias. Encantado. Gracias por venir. Santiago, gracias. Qué gusto verte de nuevo. Gracias a usted. Muy buenas noches.